Então, professor Daniel Aranguren, engenheiro eletricista, mestre e PhD em engenharia elétrica pela Universidade Nacional da Colômbia e Universidade Politécnica da Catalunha. Desde 2003, tem se dedicado ao estudo das descargas atmosféricas na Colômbia e outros países da América Latina. Tem sido desenvolvedor de instrumentos de detecção antecipada de raios, né? E hoje em dia trabalha com sistemas de alerta nas mais diversas indústrias, nas quais lidera o planejamento e implantação da rede da Colômbia de detecção contra raios. Então, por favor, professor, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, em especial professor Elio Sueta, também Miguel Franco, em ProAuto, também os científicos deste evento. Vou falar espanhol porque eu não falo português. La presentación está en portugués para mejor comprensión. Hablo español, para español. Mi presentación es incidencia de rayos en algunos países de América Latina y cultura de prevención. Obrigado. Y quiero arrancar con una pregunta. ¿Por qué falamos de rayos? Ayer y hoy hemos estado hablando de rayos. En lo científico, muchas ecuaciones, muchos modelos, soluciones, pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Para quién? Acá tenemos de pronto algunas respuestas. Son casos que se presentan en Colombia, pero seguramente acá también en muchos países. 8 soldados da Brigada 30 do Exército Colombiano, 18 a 27 años, fueron muertos por rayo. No es un caso aislado, son casos que ocurren recurrentemente. Y esta frase creo que puede ser inspiradora. É muito glorioso que o soldado morra heroicamente pela nação, mas é estúpido que morra por irresponsabilidade, por descuido personal ou institucional. El ejército no es colombiano, es de los Estados Unidos, pero la pregunta es ¿cómo mueren? ¿Por qué mueren? Este son el tipo de estructuras en donde trabajan los soldados de Colombia y de todos los países. Son instalaciones no convencionales, no regulares, que no cumplen normas. En estas condiciones trabajan los soldados de Colombia. Y estas son las estadísticas que se tienen. Desde 2003 a 2021, casos de más de 50 feridos cada año y casos de más de 10 muertos cada año, muchos muertos. Si sacamos la estadística, la taxa de mortalidad son más de 20 o 30 muertos por millón de habitantes si hablamos solo de la población del Ejército Nacional. Esto es lo que ocurre en los casos de accidentes por rayos en el Ejército. Pero no son solo los soldados. Los Cogis es una comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, una montaña al norte de Colombia, una comunidad protegida por el gobierno. Y tuvimos esto, que Macumaque, 11 muertos, 20 feridos, por un incendio en una maloca, que es este tipo de construcciones. También tenemos más población afectada, un policía. Esto ocurrió en Bogotá, y su caballo, un carabinero, no sé cómo se diga en portugués, un policía,
y su caballo que murieron, o hace años, no sé si de pronto acá en Brasil se supo esta noticia, jugadores del Deportivo Cali, en especial Carepa Gaviria era un jugador de la Selección Colombia y murió en un campo de entrenamiento de un equipo profesional de la primera división del fútbol colombiano. Y así tenemos muchas, muchas y muchas más historias que nos conectan con quienes realmente necesitan del conocimiento que todos tenemos acá. Rayo atinge a mina Cerro Verde e mata un ingeniero. Perú, en Arequipa, hace unos años. Y otros efectos, como comentabas sobre los incendios, esto es la refinería El Palito en Venezuela, un incendio de grandes proporciones causado por rayos, y así en toda América Latina. Si hablamos de México, si hablamos de Panamá, y si hablamos de Brasil, Venezuela, estamos hablando de cosas similares, estadísticas que pueden ser similares. En el caso de Colombia tenemos más de 1000 muertes en un periodo de tiempo de un poco más de una década. Danilo, tú mostrabas 700 muertos en Brasil, Brasil 250 millones. 200. Colombia tiene la cuarta parte o la quinta parte de la población de Brasil y el territorio es mucho más pequeño, pero tenemos una tasa de mortalidad muy, muy grande, muy grande. Entonces, para Colombia es una preocupación en todos los aspectos. Entonces, hablemos un poco de cómo, qué podemos hacer desde la academia, desde la tecnología y desde las empresas. Hay una norma que creo que todos conocemos, la norma IS 62, disculpe, es 62793, que habla de la formación de nubes de tormenta. Es una simplificación, una tormenta es más compleja, pero podemos hablar de unas fases. Hay una fase inicial, separación de cargas eléctricas dentro da nuvem. As cargas producen un campo electrostático mesurable ao nível do solo. Inicia la tempestade. Fase de crecimiento, ocurrencia de las primeras descargas, entra cloud o cloud to ground, in English. Fase de maturidade, presencia de rayos nube solo entra nube, evolución de tasa de rayos, de flash rate. La tasa de rayos presenta un salto, no caso de clima severo, la maturidad. Y fase de disipación, es cuando la nube de tormenta te muere. Es una simplificación de cómo es una tormenta, pero es el concepto que nos sirve para hacer detección temprana. Porque esta norma habla de unas clases de sistemas de detección. ¿Sí? De pronto ya todos lo conocen, pero vale la pena repetirlo. Clase A detecta una tempestade a lo largo de su ciclo de vida, 1 a 4. Clase B detecta rayos intranube en nube solo, fases 2 a 4. Clase C detecta apenas rayos nube solo y clase D detecta apenas rayos nube solo. Otras fuentes electromagnéticas con eficiencia muy limitada. Disculpe la pronunciación, no sé si se entiende, pero ya se entendió. Ok. Entonces, hablemos un poco de las tecnologías. Clase B. Clase B, detección total de rayos, intracloud and cloud to ground. Esta es una de las tecnologías. Ayer veíamos el profesor Carlos Morales con todas las tecnologías. Esta es una, pero hay más tecnologías y en Brasil hay varias redes de detección. Estas son antenas que detectan rayos intranube y nube tierra usando el tiempo de arribo principalmente, tiempo de llegada, el método del tiempo de llegada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos instalado una red de detección de cerca de casi 40 antenas entre Colombia y Perú a lo largo de toda la cordillera de los Andes, Un sensor en Venezuela, otro en Panamá, de la tecnología Linet. Pero aquí aparecen los retos importantes. Miren la altura sobre el nivel del mar. Estos son sensores de Colombia, COL, 22 sensores en Colombia a alturas 2.500 metros, es el sensor más alto, mientras que en Perú
miren Perú. En Perú tenemos sensores hasta casi 4.500 metros de altura, sensores instalados. Ayer, ustedes vieron la presentación del profesor Carlos Morales, todos los métodos de detección son ideales sobre terreno plano, flat ground, terreno plano. Aquí necesitamos adaptar los sistemas de detección a las condiciones reales, que en el caso de Perú son extremas. Son los sensores, creo yo, que más altos que existen en el mundo en cuanto a redes de detección de este tipo. Algunos resultados. La de Ground Flash Density, la densidad de descargas a tierra. Este es uno de los sitios de mayor actividad de rayos en el mundo, si bien no por área, no es muy extenso, pero es muy denso, mucha densidad. El lago de Maracaibo, que es reconocido como el sitio número 1 en densidad, y luego toda esta parte de los grandes valles, no sé cómo decirlo en portugués, de foothills en inglés, las estribaciones de montaña, puede ser, las laderas de montaña, son los sitios de mayor actividad de rayos. Entonces aquí está Colombia, altura sobre el nivel del mar, ground flash density. De 500 a 1000, 1500 metros son las mayores densidades de actividad de rayos en Colombia. Pero si vamos para Perú, que no es muy lejos, tenemos algo parecido, alrededor de 1000, y luego de 4000 a 5000, alta actividad de rayos otra vez. ¿Sí? Es una particularidad de Perú, que es toda esta parte de los Andes. Acá tenemos 0, no hay actividad de rayos en la costa pacífica, y aquí mucha actividad de rayos, muy alta. ¿Qué pasa en esta zona? Pues que está la actividad minera. La gran actividad minera de Perú está concentrada por acá. Entonces tenemos de esta red, como detecta rayos intranube y nube tierra, intracloud and cloud to ground, tenemos la altura con respecto al nivel del mar de los rayos intranubes, que indirectamente nos dicen la altura de los centros de carga, ¿sí? de los centros de carga. Ese es clase B. Ahora clase A. Clase A de la norma IS 62793. La clase A mide el campo eléctrico producido por las cargas eléctricas al interior de la nube de tormenta. Y también mide los cambios de campo eléctrico producidos por los rayos, ¿cierto? Tenemos unas señales de este tipo que ya hemos visto de pronto en algunas presentaciones. Vemos todo el ciclo de vida de la nube de tormenta. Veámoslo un poco más. Estos son sensores de campo electrostático que hemos construido, molinos de campo, tienen unas partes móviles que sirven para producir las variaciones necesarias para medir el campo electrostático, y aplicaciones reales. Entonces acá tenemos las 4 fases: inicial, crecimiento, maturitage y disipación. Son señales que nos entregan toda la información, por eso es la clase A. Pero tiene unos problemas, y es que dependen, como vimos acá, depende de la carga y de la altura. Y la carga y la altura son dispersas, no tienen un único valor, sino tienen unas distribuciones de probabilidad. Esto es normal, esto es lo normal, entonces es disperso. Si yo tengo 2000 voltios metro, puedo tener la nube acá encima o a 10 kilómetros. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Es decir, la medición como tal de campo eléctrico no es una medida directa de la distancia. Hay que procesarla para poder concluir a qué distancia está la nube de tormenta. Entonces es una medición que tiene muchas ventajas al ver todo el ciclo de vida de la tormenta, pero tiene una alta complejidad en su interpretación. Entonces acá tenemos nuevamente el caso de la altura de las nubes de tormenta, y tenemos qué pasa a nivel del mar, en Bogotá o en Cusco. Estamos más cerca relativamente de la nube, ¿cierto? Más cerca de los centros de carga. ¿Eso qué significa? Que las curvas que me relacionan el campo eléctrico con la distancia cambian, varían mucho, cambian mucho con respecto a la altura. Entonces es necesario
calibrar, entrenar, ajustar los sensores para que sirvan para poder interpretar una situación de riesgo cuando estamos con tormenta eléctrica. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sistemas de alertas por rayos. Finalmente lo que necesitamos es alertas, ¿cierto? Hemos hecho mucha caracterización, sabemos cómo son las nubes de tormenta, los valores, pero necesitamos alertas que salven personas. Para esto podemos usar clase A, clase B, clase D, clase C, lo que se quiera, preferiblemente A y B, porque son sistemas que dan mayor información, pero todo se resume a esto. Si acá tenemos el lugar que queremos proteger, el punto de interés, tenemos un sensor, tenemos una red que nos detecte rayos, necesitamos evaluar cómo funciona. Y para eso se hace esta tabla de contingencia en español, disculpe. ¿Qué queremos ver? Eventos pronosticados, en portugués es igual, pronosticados, forecast, alerted, alertados, y eventos ocurridos, observados. Entonces, si el evento sí se pronostica y sí se observa, es un éxito, suceso. Si se observa y no se alerta, si sí se pronostica y no se observa, es falsa alerta. Y si se observa pero no se pronostica, es un fallo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos son unos estadísticos, probabilidad de detección, en la cual lo que miramos es cuántos eventos son exitosos de todos los que observamos, de todos los rayos que ocurren en el sitio, cuántos podemos alertar bien. Y las falsas alertas es cuántas falsas alertas tenemos del total de eventos pronosticados. Falsas de pronosticados, de todas las alertas que producimos, cuántas son falsas. Es importante porque las falsas alertas representan dinero, ¿cierto? Representan paradas de operación en industrias. Entonces acá hay ejemplos. Tenemos una señal de campo eléctrico, los rayos que se acercan, si ven aquí está la distancia que son los rayos acercándose, el campo eléctrico, y tenemos que evaluar cómo hacemos para encontrar el POD y el FAR para una aplicación real en la industria. Aquí tenemos un ejemplo de la derivada del campo eléctrico, pero son varias variables, son muchas variables que tenemos que evaluar. La cantidad de rayos por minuto, la amplitud del campo eléctrico, los cambios de polaridad del campo eléctrico, la derivada del campo eléctrico, para encontrar un criterio que nos maximice POD, tiene que estar cerca a 100, y nos reduzca FAR. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo nomás. Esto en cada aplicación hay que evaluarlo. Pero este es un ejemplo. El mejor criterio aquí eran 2 rayos por minuto con una derivada de 60 voltios metros segundo. Y esto nos da 0,96 y 0,52. ¿Sí? Son informaciones importantes que tienen un impacto económico y de seguridad para la aplicación que estemos haciendo. Entonces, finalmente, este es un resumen de ubicación y año, datos y criterios, POD y FAR, de diferentes artículos. Acá tenemos varias referencias de estudios hechos entre Colombia y Perú acerca del desempeño de sistemas de alerta. Acá tenemos POD 06 a 09, 092, 064, 096, 081, 1, 092 y lo mismo el FAR. Son casos de referencia que se pueden consultar, se pueden leer y usarlos para cuando vayamos a hacer las aplicaciones. En Brasil también hay muchos. En Brasil también hay muchas experiencias de pesquisas que se han hecho. Pero bueno, nuevamente volvamos. ¿Para quién es que trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Podemos poner el video, por favor? ¿Lo conocían? Mucha atención. Miremos acá. Otra vez. No, atrás. Otra vez. Mirar acá. Sí. Otra vez. Nuevamente. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? Bueno. Ahora, otra vez. Miremos acá. A ver acá.
Otra vez. Otra vez. Dos personas. Una persona. Dos personas. Entonces, esto es el aeropuerto de Río Negro, Medellín, Colombia, 2012. ¿Qué más pueden ver ahí? No está lloviendo. Seco. Ball from the blue. Seco. Por acá está la lluvia, mal tiempo. Y están trabajando. Es un aeropuerto internacional. Es el segundo aeropuerto de Colombia. Con equipos de meteorología, con... Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren? Bueno, avancemos un poco. ¿Recuerdan ustedes? El profesor Helio Sueta mostró estas estadísticas, ¿no? Las formas como mueren las personas, digamos, son tensado de paso, descarga lateral, descarga ascendente, golpe directo u otros. 50-55% por tensión de paso o contacto. Acá la tenemos. ¿Por qué no murieron? ¿Qué pasó? Entonces, eso se puede presentar en todas las industrias, torres, tanques, petroleros, edificios, cualquier actividad humana que involucre elementos de gran tamaño como estos puede producir la muerte de personas. Entonces, quiero hablar, ya para finalizar, muy rápidamente de pequeñas cosas, pequeñas acciones que hacen una grande diferencia. Ayer y hoy vimos DPS, protección interna, sobretensiones, muchas cosas. Pero yo quiero hablar de unas pequeñas acciones que pueden hacer diferencia. ¿Cuál es la primera acción? ¿A qué está jugando? ¿Cierto? Cultura, ¿cierto? Cultura. A este chico le pareció interesante ver qué pasaba debajo de una tormenta jugando golf. Sí, la ruleta rusa. Pero ¿cuánto esto que es un poco chistoso, ¿cómo se dice? Grasado. Ocurre en la realidad en el trabajo. En el trabajo, realmente las personas lo hacen así. Y no solo los trabajadores, los jefes de los trabajadores los exponen porque tienen que operar, no pueden perder dinero, ¿cierto? Tienen que estar todo el tiempo maximizando el tiempo de trabajo, incluso en situación de riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que están tirando la pelota al aire? Los mismos jefes de los trabajadores, ¿cierto? Es decir, necesita cultura. Pequeñas acciones que hacen la diferencia. El ejército nacional. ¿Qué podemos ver acá? Somos expertos en protección de DPS. Miguel, tú sabes de DPS. En Colombia hay, creo que cerca de 1000 bases, 1000 construcciones del ejército que tienen estas condiciones. No hay presupuesto para poner DPS de clase 1, poner sistemas de tierra, jaula de Faraday, no hay recursos, pero hay pequeñas cosas que se pueden hacer. ¿Qué es esto? Simplemente esto es una pequeña caixa con un DPS, el más barato que se pudo conseguir, y unas tomas para evitar esto. ¿Qué hicimos? Le ayudamos a las personas del ejército a que pudieran tener su celular, conectar su celular sin tener que usar estas cosas. Reducimos factores de riesgo, ¿cierto? ¿Qué más? Equipotencialización, ¿ves? Conexión, equipotencialización. Tenemos muchos elementos metálicos desconectados y con cosas sencillas se puede hacer equipotencialización. No cumple norma, no se puede, pero atacamos factores de riesgo. O señalización. Señalización, decir qué es seguro, qué no es seguro. Son cosas pequeñas que no cumplen del todo la norma, que de pronto para un inspector puede que estén mal, pero a la hora de ver las estadísticas podemos reducir la cantidad de casos y de accidentes que ocurren
con rayos. Pequeñas acciones que hacen una gran diferencia. Este elemento es un monitor, una pantalla, tiene una plataforma, pero más que eso es un elemento educativo. El Ejército Nacional tiene 200.000 personas que rotan, son personas que no son ingenieros, no son técnicos, son soldados y necesitan educación. Entonces acá tenemos unos elementos que sirven para educar, además de ser un sistema informativo, de alerta, sirve para educar a una población vulnerable. Entonces, para finalizar, quiero mostrarles simplemente un video de cómo lo hacen en el Ejército Nacional de Colombia, un proyecto de cooperación con investigación con la Universidad Nacional para reducir los accidentes por rayos en el ejército. Entonces, quiero que lo veamos y ojalá sirva de inspiración para muchos proyectos. ¿Lo puedes poner, por favor? Espero se oiga. Accidentes que causan muertes y lesiones fuera de combate. Durante el año 2019 fortalece la campaña Yo tengo el control. Gracias a la Dirección de Preservación por la capacitación e instalación del monitor de tormentas eléctricas y alertas tempranas, la cual nos permite disminuir los accidentes por riesgo de origen natural, especialmente rayos. De acuerdo de forma general, en mapas, reportes generales, reporte por base, consulta de eventos, enviando reportes, y podemos agregar otros puntos, los cuales sean neurálgicos para detectar tormentas cerca a alguna unidad. Gracias a la Dirección de Preservación por la instalación y capacitación sobre los monitores de tormentas eléctricas y alertas tempranas, una solución tecnológica real e inclusiva del Ejército Nacional. Queremos agradecer a la Dirección de Preservación de Integridad y Seguridad DITSE por la instalación y capacitación del monitor detector de tormenta, con el fin de prevenir accidentes que afecten la integridad de nuestros hombres. La instalación de estos 3 monitores de descargas atmosféricas instalados en la BR30, FUDRA 3 y FUBUL hacen parte de la iniciativa Poseidón, realizada por el Comando de Personal a través de la Dirección de Preservación, que tiene como objetivo instalar 10 monitores en las unidades militares con más presencia de descargas atmosféricas para minimizar estos riesgos de origen natural. Por un ejército más seguro. Yo tengo el control. Ejército Nacional. Es un proyecto de responsabilidad social en el que con cosas pequeñas podemos tener impactos importantes. Muchas gracias. Muy obrigado. Vamos agradecer mais uma vez ao professor Daniel pela excelente apresentação. Professor, por favor, quer se juntar a nós aqui para responder algumas questões? Alguém tem alguma questão? Eu gostaria de abrir aqui somente com uma contribuição. Aqui no Brasil, desde 2019, nós, seguindo a IEC 62793, publicamos, então, a nossa NBR 16785, proteção a sistemas de alerta de tempestades elétricas, né? Então, a todos que tenham interesse no assunto, a referência nacional seria, então, a nossa NBR 16785, que é baseada na norma IEC. Então, apenas essa contribuição para... Alô, sou Moacir da EPL. A gente percebeu pelo seu trabalho de instalação dos sensores na mata, né,
Como é que é essa dificuldade adicional? Porque a gente está acostumado em lidar com a gente está acostumado a resolver problemas urbanos, né? As empresas normalmente estão bem vinculadas. Trabalhar na mata, ali com aquelas dificuldades adicionais, que é o desempenho do sistema, como que o sistema se desempenha e quais são as dificuldades adicionais que você encarou para instalar esses sistemas naquelas condições que estão instalados lá na Colômbia? Muito obrigado pela pregunta. Muchas dificultades, además de las dificultades técnicas, que son la calibración, el ajuste, las comunicaciones, la electricidad, son zonas apartadas de Colombia y de Perú, en donde no es fácil conseguir sitios confiables. ¿Cómo los sorteamos? Con alianzas, con entidades, con universidades de Colombia y de Perú, con empresas del sector minero, del sector de las fuerzas militares. Hemos hecho alianzas, parcerías, alianzas institucionales para facilitar que los sensores funcionen. Porque si no sería imposible tener un equipo que mantenga todas estas redes, es un reto muy grande. Sí contesto tu pregunta. Sí, okay. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Ok.